¿Por qué elegir Menorca y por qué elegir Albert Camus? Nos sirve de excusa para reflexionar sobre nuestra contemporaneidad. Et la raison d'ailleurs de la thématique que nous avons choisie, c'est de voir comment, en relisant l'œuvre de Camus, nous pouvons trouver des éléments qui nous aident à comprendre le monde et peut-être à apporter très discrètement, très petitement, des solutions à ce chaos qui règne actuellement en Méditerranée. Camus était à mes yeux une sorte de boussole éthique pour le monde et je pense qu'il le reste encore. Este año 2017 se iban a celebrar los 60 años de la concesión del Premio Nobel de Literatura y al mismo tiempo aprovechar el homenaje a Albert Camus para reflexionar juntos qué futuro nos debemos de proponer para el inmediato día de mañana a todos los ciudadanos del Mediterráneo. Sobre el mar refulgent, lentament va surant un sarcòfag amb cendra. S'esvalota els xisclets de fusius gavians. És Ulisses que torna. Aquestes trobades literàries a Albert Camus, aquests 3 dies aquí, 2 dies i mig, jo crec que han estat una experiència extraordinària per nivell, per debat, per tot allò que s'ha portat i sobretot perquè han significat allò que sempre havíem esperat d'una manera així més col·lectiva, que era el retorn d'Albert Camus a la seva Ítaca menorquina. Camus está en una buena parte de su obra como casi autobiografía, sobre todo en El primer hombre, que es la obra que él dejó escrita sin terminar y que se editó bastantes años después, 1994, y es una obra en la que habla de sus orígenes, se busca a sí mismo en ese mundo que él decía que era el mundo en el que nació, a medio camino entre la miseria y la luz. Entonces esa idea suya de que se había criado entre la pobreza y la luz y le había hecho hombre y le había hecho escritor. C'est il y a longtemps, c'était des gens simples en fait, donc on n'a pas d'histoire, on ne sait pas où est-ce qu'elle a habité ici, donc c'est juste respirer l'air qu'elle a respiré, voir la lumière qu'elle a vue, sentir les fleurs, les plantes. Voilà. La lumière camusienne, elle n'est pas seulement, elle n'est pas située géographiquement. Albert Camus, je crois que c'est une référence. On peut ne pas aimer ses livres, on peut lui reprocher un tas de choses, mais on doit lui reconnaître son talent et sa lucidité, parce que c'était en même temps un grand visionnaire. Et si, par exemple, on s'était inspiré de ses craintes, on n'aurait pas peur aujourd'hui. Il ne nous montre pas, il ne nous enseigne pas une idéologie, mais il montre une méthode d'humanité qui dépasse toutes les idéologies, à mon sens, et qui est très présente, très actuelle aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai voulu, c'est de cela que j'ai voulu témoigner ici, pour une pensée méditerranéenne qui nous concerne tous. Il y a une vision symbolique d'une sorte de lumière méditerranéenne. Je ne pense pas réellement qu'il y ait une telle spécificité méditerranéenne. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il y a eu tout autour de la Méditerranée des rencontres entre des peuples différents, des cultures différentes, qui auraient dû, à mes yeux, être une véritable lumière pour le reste du monde et qui, aujourd'hui, ne jouent plus vraiment ce rôle. Italy, where is the interpreter? This is my family. Baba, mama, baby, all washed up on the shore.
This is 28 shoeless survivors and thousands of bodies. Bodies Syrian, bodies Somali, bodies Afghan, bodies Ethiopian, bodies Eritrean, bodies Palestinian. Your sea, mare, bahar, our war, our harb, maps on our backs, a long way from home. In my next life, I will not be I. I will be a wild flower lying on a distant slope where butterflies rest. And then a child who has never known wars might pluck it and take it to his mother, placing it between her breasts. In my next life, I will not be. Il comprend tout ce que sa mère peut signifier et je crois qu'il y a chez Camus cette volonté constante de construire une figure. Ça passe aussi par des mères, par exemple la mère de Meursault dans L'étranger, la mère de Rieux dans La Peste, de construire ce rapport mère-fils à la fois dans l'enfance et puis dans l'âge adulte parce que c'est un chemin qui pour lui a été très certainement capital. L'histoire de la mère de Camus me concerne particulièrement parce qu'elle ressemble à beaucoup de femmes méditerranéennes. Énormément de femmes méditerranéennes qui sont réduites au silence encore aujourd'hui dans notre pays et dans plusieurs régions de la Méditerranée. Ces vieilles femmes usées par le travail et par les difficultés. Et c'est ça aussi qui fait la force de Camus, c'est d'avoir pris conscience de l'importance de la mère et des autres femmes, mais surtout d'en avoir parlé avec autant de chaleur et autant de beauté. I decided to put myself in this way inside Syria before 3 years ago because I think there is no truth in the life, in our life, but I think we can touch some of truth. My book, it's not just about the border, about the people, civilian people, which they still living inside Syria. I give them the voice, the people which they haven't voice. The border for me now, it's about Syria. It's mean like present because I cannot come back now. Camus hizo toda una teoría crítica que me parece muy interesante y de una gran actualidad y de una gran vigencia hoy sobre lo que debería ser el periodismo en una sociedad democrática y la misión de un periodismo y su combate por un periodismo independiente. Una persona que antes que nada debe de tener ideas, después es un historiador del día a día y su primera preocupación debe ser la verdad. Dice que la primera condición para hacer un buen y libre periodismo es aprender a no despreciar sistemáticamente a su lector. Y les cito, y con ello quería terminar, contar mal las cosas es incrementar las desgracias del mundo. Muchas gracias. En su momento fue valiente, fue rebelde, se enfrentó a la injusticia en cualquier bando, se enfrentó a la putrefacción de las ideologías, al fanatismo, y son valores que ahora mismo están otra vez en alza. El Mediterráneo es también como un espejo cóncavo, deformante, que saca lo peor y lo mejor de ti. Aquella destrucción del Mediterráneo es esa corrupción política, por ejemplo, de los navegantes, de los yates, de la vanidad y de la codicia, de la destrucción, pero a la vez debajo de eso hay una pauta mental de ese Mediterráneo que hemos interiorizado y que siempre será limpio mientras uno sea limpio y lo pueda navegar por dentro. Es pot pensar que Camus és un mite com es pot pensar que la Mediterrània és un mite. Podria existir un home que fos el resultat d'una unió
entre el masculí més occidental, que seria el Faust, no? Germànic, i el femení més oriental, diríem, que és aquesta Helena de Troia. I aquesta unió pot donar un resultat que es diria Euforió, en el qual Camus tenia com una esperança, no?, de poder reconciliar extrems i reconciliar tradicions culturals. No cal actualitzar molt, és que ja està actualitzat per nosaltres el Sísif antic, diríem, no? Hem d'agafar alhora el foc i la llibertat. Això són les dues coses que dona Prometeu. No ens hem de contentar només amb el foc, que seria la part més tecnològica, perquè llavors què en farem de la tecnologia sense tenir consciència de la nostra llibertat, ¿no? Una de las consecuencias de ese mito del progreso ha sido que, en fin, que se ha desprovisto, se han eliminado todos los dioses del cielo, ¿no? Ítaca es interior, está dentro, ¿no? Y que en ese ejercicio de religar, ese ejercicio de unir los extremos, lo primero que hay que hacer es religarse uno. Y ya es cuando ya podemos acercarnos al otro, ¿no? Ibn Arabi decía que la luz era un velo, que cuando hay mucha luz que no ves nada, ¿no? Se ha intentado entender todo, clasificar todo, analizar todo, y no se ha dejado espacio para la sombra, ¿no?, que es el espacio donde hay más soberanía, ¿no? Es el espacio del arte, es el espacio del pensamiento, que es difuso siempre, es el espacio del misticismo. Hay que escuchar, hay que saber leer entre líneas, ¿no?, porque ahí, digamos que el universo se expresa a través de sus poetas, ¿no? Y por lo tanto me parece que es un buen complemento a planteamientos más académicos, ¿no? حسناً فلنسمي الأشياء بمسمياتها. الكتب مقابر للقصائد، البيوت خيام إسمنتية، الكلاب ذئاب ارتضت الذل، سجادة الصلاة تذكرني ببساط الريح. Una de las lecciones que tenemos que extraer de estas jornadas en Menorca, en San Luis, es ver cómo principalmente el corpus humanus mediterraneus puede rebelarse ante la incapacidad de los políticos a buscar soluciones prácticas y realistas a este tipo de conflicto. Recoger, recibir todo el legado camusiano, que ha sido enorme, que es enorme, y darlo, entregarlo a las futuras generaciones. No podemos aceptar que nada cambie, que todo siga igual. Sé que es difícil, sé que es prácticamente una utopía, pero las utopías son lo que convertimos en realidades vulgares dentro de unos años. Por lo tanto, queridos amigos, para mí ha sido un gran honor, un gran privilegio poder participar en estas jornadas. Cette volonté de comprendre, d'aller vers ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable, ce qui pourrait nous aider à transcender les écueils, les déboires, les déconvenus. C'est ça peut-être la lumière véritable qui nous permet de traverser la vallée des ténèbres en étant confiants à chacun de nos pas et en étant confiants aussi pour ce qui nous attend au bout du tunnel. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est une période délicate, inquiétante, mais il faut toujours chercher des solutions, chercher des portes de sortie pour ne pas rester dans l'impasse. I think the people here in the conference want to do something. I feel that. ¿Con qué nos vamos aquí? Bueno, algo se ha transmitido profundamente, algo nos ha rascado el alma, ha acariciado el corazón, hay algo ahí, bueno, ¿qué es? Lo ignoro, pero bueno, dan ganas de seguir, ¿no? Ξένος εδώ, ξένος εκεί, όπου κι αν πάω, ξένος.
Mediterrani vida. Connexions. Oportunitats. Un reto. Thalassa. Bonito. Disfrutar. Playa. Crucero. Tormenta. Tot. Una meravella. Calma. Llum. Creació. Paraula. Història. Civilización. Mar. El mundo. Turquesa. Calidez. Armonía. Tranquilidad. Amor. Infancia. Vida. Casa. Un pueblo. Reunir a tantas personas y conseguir realmente el apoyo a nivel de entidades públicas como privadas, pues esperamos realmente que todo ese esfuerzo no solo se quede en una primera edición, sino que podamos reencontrarnos para convertir realmente Menorca y ese link con Camus en unos encuentros que se vayan repitiendo cada 2 años.